perrito. Efectivamente, pero es importante el perrito. El caso es que el business model Canvas no encajaba a la perfección con lo que hacíamos nosotros, porque más que tener un token propio, nos dedicamos a permitir que otra gente imita sus propios tokens. Entonces voy a hacer una especie de híbrido en el cual voy a ir encajando, por un lado, qué hacemos, cómo surgió nuestra empresa, porque utiliza blockchain, pero en algunas cuadrículas, como por qué lo quiere la gente, os voy a hablar de un caso concreto que es muy interesante y que seguro que os va a resultar cercano a todos. Pues bien, ¿alguno conoce la empresa Kik? Kik, una empresa canadiense. Sí, es una empresa de mensajería canadiense que allá por la fiebre de las ICOs en 2017 levantaron unos 100 millones de dólares y por supuesto lo hicieron sin ningún tipo de pensamiento en la gestión del ciclo de vida del token que estaban generando. Solo se preocupaban por levantar, porque esto era una fiebre, y el problema es que cuando tú eres emisor de un activo financiero hay una serie de responsabilidades que vienen anejas por ser ese emisor. ¿Qué ocurre? 18 meses después de conversaciones de Kik con el SEC, repito, es una empresa canadiense, el SEC solo se preocupa por inversores estadounidenses, entonces casi sus tentáculos son globales, e incluso desde Madrid no estamos hablando de las posibles acciones de la SEC, pues tienen que cerrar, porque la SEC considera que ha habido suficiente interés por parte de inversores estadounidenses y ellos no tienen ningún tipo de control de quién está manteniendo estos tokens. Y bueno, después de un rifirrafe han tenido que cerrar. Esta es una empresa que tiene 2 millones de usuarios, 600.000 usuarios de pago, entonces no es algo menor. Lo que pretendemos solucionar nosotros con blockchain, o bueno, con nuestro producto, es precisamente donde están limitadas las ICOs. Todas esas obligaciones derivadas de la gestión del ciclo de vida de los tokens, estas obligaciones, por un lado, es el control de quién es propietario de estos tokens, que es fácil en la emisión en mercados primarios, cuando tú puedes controlar, pues a lo mejor a las 100 primeras personas a las que se lo vendes, pero si quieres aportar verdadera liquidez, que es lo interesante en este campo, cuando hay un mercado secundario, ahí tú pierdes el control y a lo mejor alguien le está mandando tus tokens a alguien pues, de Irán, a un terrorista, y hay que tener mucho cuidado con eso. Aparte del control de quién tiene tus tokens, hay otros derechos derivados del derecho a la propiedad de un activo financiero, y es cómo resuelves que la gente pueda votar si tiene un token o que pueda recibir dividendos, y todo esto es lo que nos enfocamos en Securitize. Hoy por hoy pues tienes dos modelos de mantenimiento de control de capitales. Tienes capital privado, por así decirlo, en el que hay menos gente, puedes mantener más el control, pero estás limitando mucho la liquidez, por ejemplo en los fondos de inversión, en los que la inversión es ciertamente ilíquida y son unos horizontes de inversión de 5 a 10 años. Y por otro lado, la inversión cuando la abres al público, cuando haces una salida a bolsa y demás, en la que estás favoreciendo mucha más liquidez, pero a cambio de esa liquidez el mercado, bueno, el regulador tiene que proteger de posibles fraudes, como ocurrió en todas las ICOs. Entonces, esta protección requiere, por tu parte, como responsable por haber emitido un token o un activo financiero, pues un gasto enorme en auditorías, bancos de inversión, y lo hace inviable para muchas empresas que no buscan levantar 400 millones o 600 millones, los Ubers de turno que levantan miles de millones, ¿no? Entonces, no sé si querías quitarme esto es que lo digo para ir siguiéndolo. Ah, vale, genial, genial. Eso es un poco el problema que solucionamos. Llega una tercera vía en la que nosotros abrimos la posibilidad a llegar a un mercado más amplio de gente con nuestros tokens, manteniéndolos completamente regulados y a rajatabla a nivel global. Es decir, con la plataforma de Securitize tú nos puedes dar cualquier tipo de activo, nos llegan desde edificios hasta equity. En el futuro todavía no tenemos, pero se plantea deuda, y la gente y las empresas se lo podemos tokenizar, manteniendo la regulación pertinente a nivel global y convirtiéndolo en lo que nosotros denominamos una digital security, ¿vale? Es como la nomenclatura que estamos intentando promover.
Pues bien, ¿quiénes son nuestros clientes? Como ya os he dicho, tenemos fondos de inversión. ¿Quieres que lo vaya escribiendo mientras tanto o no? No, a ver, bueno, si como veas. Yo me pongo aquí, pero a lo mejor pierdo... Vale, de clientes, pues muy variados. Fondos de inversión, tenemos... bueno, si quieres que te repita un poco qué problema y demás, o más o menos lo recuerdas. Muchas cervezas, macho. Vale, ¿quiénes son nuestros clientes? Aquí tenemos a fondos de inversión, fueron los clientes iniciales, pero nos han llegado compañías de real estate. Tenemos un cliente que se llama Aspen Coin, al que le hemos tokenizado sus edificios, y fue uno de los proyectos de emisión de tokens relacionados a real estate más importantes. Y ahora mismo estamos con uno particularmente interesante. ¿Algún fan de la NBA por aquí o no? ¿Alguno? La NBA de un jugador que se llama Dinwiddie. Spencer, ¿no? Siempre, no. Sí, Spencer Dinwiddie. La gracia de la Joder, es que creo que no estoy seguro. Contrato. Como cualquier otro activo, un contrato de la NBA genera rentabilidades, y en concreto la NBA es muy interesante porque anejo a su salario mensual pues tenemos otros factores. Oye, que el jugador lo hace muy bien y le incluyen en el draft, y se lleva un bonus, que gana los playoffs. En definitiva, para la gente que tiene los tokens de ese contrato, pues es un potencial beneficio bastante grande. Pero ¿por qué le interesa a Dinwiddie? En este caso, aquí por qué lo quiere la gente, voy a hablaros de por qué le interesa en concreto al jugador de la NBA. Principalmente porque gracias a que hay un mayor control de los tokens y se puede emitir y vender a más gente, a un público mayor, su contrato, que es de 30 millones a lo largo de 5 años, si no me equivoco mal, pues los detalles tampoco me lo sé, pues él puede, no es mayor control de sus derechos, sino que puede adelantar parte de su contrato. Él decide tokenizar el contrato de valor de 30 millones, tokeniza un 50% y decide emitir un token. Eso quiere decir que en el primer año puede recibir 15 millones. Y para él, pues la liquidez, 1 euro hoy, mejor que 1 euro mañana, como todo el mundo de las finanzas sabe. Entonces eso supone pues el atractivo para él. Para otros clientes como fondos y demás, el atractivo principal puede ser el control de quiénes son los holders de tus tokens en todo momento, ¿vale? ¿Cómo? ¿El primer mes? Ese es un riesgo, y si se muere también es un riesgo. Que estemos tokenizándolo no quiere decir que no haya riesgo. Si hubiéramos eliminado el riesgo es que me pongo a invertir y no vengo a trabajar nunca más. El caso, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Esto lo voy a modificar un poco de cómo se desarrolló inicialmente, y fue por un fondo de inversión llamado Spice VC, que se centraba mucho en el sector de blockchain, liderado por 3 personas, entre ellos Carlos Domingo, que es el consejero delegado de nuestra compañía. Decidió, como se dedicaba a este sector, tokenizar las participaciones de su fondo de inversión, incluyendo los controles que os estoy comentando de quién es el propietario, el país al que pertenece, etcétera. ¿Qué ocurre? Que llegan otros fondos que habían tokenizado sus participaciones, pero no habían pensado en el mercado secundario, y nos empiezan a llegar. Porque inicialmente esto no tenía pensado ser un producto que vender, sino era un servicio concreto para Spice VC, y llegan otros fondos como VCAP que habían tokenizado su... Para empezar, bueno, alguien sabe, Blockchain Capital lo conocemos todos en general, es uno de los fondos de inversión más importantes que hay del sector de blockchain, que había, pues siguiendo también el modelo de Spice VC, tokenizado su fondo. Pues es lo que tiene sentido al final. Si crees en esto, pues participas de la tecnología y no solo inviertes en ella. El problema, que conocían muy bien quiénes eran sus inversiones en la primera ronda, pero a medida que estos tokens se listaban en casas de cambio y pasaban al mercado secundario, empezaban a perder el control. Entonces, dentro de sus obligaciones estaba el mantener el control. Por eso nos llegan a nosotros y nos dicen: oye, ¿nos podríais echar una mano con esto? Y les hicimos un upgrade de sus tokens iniciales a nuestros digital securities, que tienen todos los métodos necesarios para mantener un control exhaustivo de la propiedad de los tokens, ¿no? ¿Cómo vamos a ganar dinero? Pues el modelo fue... bueno, voy a seguir un poco comentando en concreto el producto en que se desdobló.
son tres productos iniciales. Un panel de control para el emisor de los tokens, mediante el cual se puede controlar pues, las cuestiones derivadas de la gestión del ciclo de vida del producto, bueno, desde el establecer un precio al token, el repartir posibles dividendos, el poder hacer votaciones, etcétera, etcétera, una lista de largos etcétera, bueno, y controlar todos los temas jurisdiccionales y demás. Una experiencia de inversor, cómo nosotros nos encontraríamos la oportunidad de invertir en el contrato del jugador de la NBA. Eso es un tema de KYC, controlar que la persona que esté invirtiendo pues tenga pues todo en regla y que no esté invirtiendo pues eso, alguien que esté en una lista por temas de blanqueo de capitales, terrorismo o en alguno de estos países que tiene sanciones de Estados Unidos particularmente. Y por último, la parte tecnológica que es muy interesante, que es nuestro protocolo de Digital Securities, que se basa en los métodos que tiene un token ERC20, sin embargo tiene una extensión de métodos, una serie de servicios que permite encajar las ventajas de la tecnología blockchain en los requisitos de los reguladores. Es decir, tú tienes que poder hacer un SIS, te tienes que poder embargar los tokens si de repente se demuestra que una persona que tuviera tus tokens está en una lista de terrorismo. Esto va en contra de los puristas defensores de un blockchain completamente descentralizado, en los cuales tú eres dueño de tus tokens y nadie te puede censurar. Pero al final, para tener un product market fit, hay que encontrar un campo intermedio, y es una de las ventajas que ofrece nuestro protocolo de Digital Securities, ¿no? ¿Cómo vamos a ganar dinero? Pues muy fácil. Hay un par de cobros iniciales de emisión de tokens y también del setup de la plataforma, pero como se gana dinero realmente con estas cosas es con el pago mensual que se hace por el mantenimiento de los tokens y el control mes a mes de quien los tiene. ¿Quiénes son nuestros proveedores? He estado hablando mucho de compliance. Por supuesto, tenemos que tener a gente que controle y haga toda la verificación de identidad, que otra vez a lo mejor choca con el tema de blockchain, de ser semi-anónimo y demás, pero bueno, si no, no hay product market fit. Entonces ahí tenemos KYC y KYB, incluso porque tenemos entidades que pueden invertir. Proveedores, hay firma de documentos, entonces servicios de firma de documentos. Y alguno más así suelto de verificación, vamos a dejarlo ahí. Se me escapa alguno, aparte de los partners que voy a decir ahora. En general, ¿no? Bueno, eso, los custodios. Como tenemos a entidades que pueden invertir, al final la regulación es estricta y tenemos algunos proveedores como BitGo que les guardan las claves privadas a las entidades, ¿no? A esto me gustaría añadir los partners, porque no es solo la importancia del proveedor, sino que como estamos creando un ecosistema en el que la liquidez es fundamental, tenemos que hacer muchos partnerships con exchanges para que se pueda materializar la eventual salida de una inversión. Ese es el problema que tienen muchos fondos de inversión, que si yo me quiero salir, ¿cómo voy a encontrar a alguien al que vendérselo? Es mucho más complicado, tengo que estar llamando, y estos exchanges pues ofrecen un público que ya está, bueno, un público más grande, con el cual es más fácil promover la liquidez y la rentabilidad de las inversiones, que al final es por lo que se invierte, ¿no? ¿Ventajas de usar blockchain? Pues hay múltiples, la verdad. Por un lado, la auditabilidad del blockchain. Todas las transacciones que ocurren hoy por hoy están registradas en el blockchain de Ethereum y también en los blockchains futuros en los que nos vamos a integrar, porque nuestro objetivo es abstraernos de blockchain en el futuro. Pero bueno, una de las ventajas fundamentales también por la que seleccionamos Ethereum era por la comunidad que tiene asociada. Todos sabemos que hay muchas tecnologías que realmente son más rápidas que Ethereum, más transacciones por segundo y demás, pero como no tienen la comunidad asociada, pues el potencial que podría tener esa tecnología no se acaba materializando en productos reales, y quién sabe si lo que triunfará, por ejemplo, frente al Proof of Work será el Proof of Stake, pero hasta que no haya una comunidad
que esté trabajando alrededor de ello, pues no se sabe, ¿no? El problema del doble gasto es muy importante y sabéis que con temas de activos financieros es igual que con dinero, al igual que sería un problema si tú pudieras enviar la misma transacción de dinero a dos personas a la vez y se duplicara el dinero, pues lo mismo ocurre con activos financieros. Sí que es verdad que esto está controlado a nivel centralizado, pues si tienes las bases de datos de el Santander en concreto. Pero ¿qué ocurre si hay un error de coordinación entre dos entidades descentralizadas? Pues que el problema del doble gasto sigue existiendo. Y uno que es de los más importantes, que es que hay mucha comunidad y va creciendo esa comunidad debido a que hay unas APIs comunes, o por así decirlo, una estructura común para construir un ecosistema. Y nosotros permitimos que alguien pueda construir servicios sobre Ethereum que realmente permiten la liquidez sin una integración mucho más avanzada que sería que la que ocurriría si alguien tuviera únicamente pues su tecnología y otro tuviera su tecnología y al final coincidieran y tuvieran que transaccionar. El doble gasto no lo he puesto porque como ventaja no sabía que no... Pon doble gasto, prevenir el doble gasto. Sí, prevenir el doble gasto. Y bueno, y por supuesto, como os he mencionado antes de los problemas que solucionamos, más derechos asociados al derecho de la propiedad, como el tema de la votación y la recepción de dividendos. Por supuesto, es mucho más fácil asegurar que la votación se hace de manera correcta si tienes, por ejemplo, los votos registrados en el blockchain. Entonces, lo que estabas pidiendo, sencillez de votación y recepción de dividendos. ¿Se podría hacer sin blockchain? Pues conceptualmente sí, pero sería mucho más complicado el tema, por ejemplo, de ofrecer mucha liquidez. Antes estaba comentando con Jorge que tú, por ejemplo, potencialmente podrías comprar acciones de WeWork, aunque no haya salido a bolsa todavía. Pero ¿cómo se gestiona eso? O si las quieres vender, es que tienes que llamar a alguien, encontrar a la persona, luego hacer todo el papeleo necesario para una transacción que si es muy pequeña no te merece la pena, y toda esa intermediación nosotros la eliminamos introduciendo las normas necesarias en los smart contracts. Estas normas son las que dicen, oye, pues esta persona no puede invertir porque no ha seguido los controles necesarios de suitability, que son controles adicionales que hace distintos países para proteger a los inversores y que os comentaré ahora con los desafíos legales. ¿Cómo lo vamos a comercializar? Pues bastante fácil. Por la tipología de este servicio y por ser bastante pioneros en el campo, ha habido mucho referral. Como la comunidad todavía no es muy grande, se conocen entre sí y nos llegan muchas empresas porque han visto lo que hemos hecho en distintas publicaciones. Pero y también por el precio del mismo no tiene sentido hacer publicidad en masas, no tiene sentido promocionar Securitize por Facebook, como podréis entender. Lo que sí que estamos empezando a trabajar es la publicidad outbound. Si sale cualquier tipo de publicación de este fondo de inversión está buscando tokenizar de aquí a 10 años todas sus propiedades, pues ahí sí que hacemos outbound, les contactamos y más como potenciales clientes, ¿no? ¿Qué se va a almacenar en blockchain? En blockchain almacenamos múltiples cosas. Para empezar, todas las transacciones, la emisión de tokens y demás, la potencial emisión de dividendos, las votaciones, pero sobre todo también almacenamos las normas necesarias para que esas transacciones sigan la regulación pertinente. Por un lado, tendríamos los atributos del inversor. Este inversor está acreditado, este inversor no está acreditado. También tenemos otras normas relacionadas a restricciones de ciertas jurisdicciones, como puede ser en Estados Unidos, que tienes por legislación obligatorio, una vez alguien compra un security, durante un año no puede vender ese security. Pues eso es una norma que también introducimos. ¿Qué desafíos legales? Pues eso es lo peor de todo. Y aquí se va a desdoblar en dos, porque por un lado voy a hablar de los desafíos legales que tenemos como plataforma de emisión nosotros, y por otro lado de los desafíos, por ejemplo, que se va a encontrar Dinwiddie emitiendo su token. Ah, vale, pues pon cliente y plataforma y luego cliente. Si no, como plataforma, para mantener
Vale, para mantener toda para respetar toda la regulación de broker dealer, por ejemplo, y no podemos vender al mercado una oportunidad en concreto. Esto es un problema que hay que también concienciar mucho a nuestros emisores, porque hay gente que piensa que solo por crear un token, no sé si es que piensan en 2017, que es que la gente va a venir iba a decir manadas, pero es que me llega a salir la palabra horrible de Pablo Iglesias y me cargo todo y me cargo toda la presentación. Entonces, ahí tenemos muchas limitaciones de qué podemos y no podemos hacer bajo la marca de Securitize, precisamente porque no podemos promover una oportunidad de inversión ni las eventuales oportunidades de liquidez de las ventas en mercados secundarios, ¿vale? Por otro lado, Dinwiddie, el jugador de la NBA, le dicen, vale, tú puedes tokenizar tu contrato. Sin embargo, en Estados Unidos, el problema, como tenemos que ser regulatoriamente legales o respetuosos a nivel global, cada jurisdicción tiene sus truquitos. En Estados Unidos solo puede vender a inversores acreditados. Esta es la capa adicional que os estaba comentando de protección que da la legislación americana para proteger del posible fraude o de una inversión que eventualmente va mal, y consiste en que tienes que tener una cantidad de dinero dada, creo que es $1 millón o algo así, para enseñar que eres un inversor profesional y que si esta inversión va mal, pues no te vas a ir a vivir bajo un puente, ¿no? De la misma manera, en Europa no se permite vender directamente, sino que tiene que ser el inversor el que te solicite información. Entonces ahí nos encontramos con mucho rozamiento para poder materializar una inversión fácilmente y conseguir que mucha gente invierta para que llegues a tus objetivos. Otros datos interesantes. Pues al final que potencialmente todo es tokenizable. Al igual que os hablo de un contrato de la NBA, nos podría llegar un cantante y le podríamos tokenizar una canción y los dividendos que se pagaran fueran pues los royalties que se paga cada vez que se escucha esa canción en Spotify. Puedes tokenizar parte de tu casa en lugar de venderla, tokeniza un 20%, y lo que se llevaría a la persona que lo compra es la parte alícuota que le correspondería en caso de reventa de la casa por una cantidad superior. Entonces, espero que os haya gustado la presentación. La verdad es que la visión de Securitize es muy ambiciosa, que es Make All Assets Digital, y empezamos poco a poco, pero vamos creciendo y vamos concienciando cada vez a más gente. Y nada, exacto, Make All Assets Digital. Es la posibilidad. Y no sé, espero que os haya gustado. No tengo más. No sé si tenéis alguna